Vamos a ver el tema quinto, preferencias de paso. En este tema vamos a conocer las normas que rigen la prioridad y vamos a olvidarnos de esas normas de andar por casa que algunos no sé de qué forma aprendieron, pero que transmiten de padres a hijos, como es que el que circula por la carretera general que dicen ellos tiene preferencia. ¿Y de dónde se han sacado ellos esa norma? No hay prioridad si no está señalizada. Y como norma general, el que sale por la derecha tiene preferencia de paso. En este caso, este vehículo no tendría preferencia porque sale por un camino sin pavimentar, pero si estuviese pavimentado, tendría preferencia de paso. Que quede claro, por muy estrecho que sea. Entonces, vamos a olvidarnos de la carretera general y de la vía más larga y más ancha. El que sale por la derecha, si la intersección no está debidamente señalizada, tiene preferencia de paso. Esto tiene que quedar claro. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre ateniéndose a la señalización que la regule, y los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección regulada por un agente deberán detener sus vehículos cuando así lo ordene mediante las señales preceptivas, y cuando esté regulada por semáforos deberá detenerse en la forma ordenada por estos. Vamos a ver la diferencia que existe entre esta señal y esta otra. Esta es intersección con prioridad. Esta es calzada con prioridad. Aquí solo tenemos preferencia en esta intersección. A partir de ahí, para volver a tener prioridad, tenemos que encontrar otra vez la señal. Mientras que aquí, a partir de ella, en todas las intersecciones, tenemos preferencia hasta que encontremos la de fin de calzada con prioridad, que es la que le cruza una barra en diagonal por la mitad. ¿Queda claro? A partir de aquí en todas las intersecciones, preferencia. Aquí solamente en esta. Ahí está la diferencia. Esta es intersección. No es carretera con preferencia, es intersección con prioridad. Esta sí es calzada con prioridad. Esta no. Por eso tiene que quedar muy clara la diferencia. De todas formas, tanto en esta como en esta, tenemos preferencia de paso. Y ahora vamos a ver la diferencia que existe entre estas dos señales. Una cosa es el ceda al paso y otra cosa es el stop. Para empezar, esta nos obliga a ceder a la derecha y a la izquierda, que quede claro que yo no sé por qué tenéis la idea que es ceder el paso a la derecha. Para eso no hace falta señal. Ya la norma lo dice que hay que ceder el paso a la derecha. Por lo tanto, es a la derecha y a la izquierda. Pero ceder, si no viene nadie, no hay por qué detenerse. Que quede claro, el stop nos obliga a detenernos, vengan o no vengan vehículos. Eso tiene que quedar claro, detención obligatoria. Y hay que tener en cuenta una cosa, nos detenemos sin rebasar la marca transversal, pero si ahí no hubiera suficiente visibilidad, avanzamos otra vez hasta donde haya y volvemos a detenernos, que quede claro, ¿eh? Primero sin rebasar la marca transversal. Si en ese punto no hay visibilidad, avanzamos hasta donde haya suficiente visibilidad. Dice que los conductores cederán siempre el paso a los vehículos que transiten por la vía preferente, cualquiera que sea el lado, claro, decíamos, en el ceda al paso, cualquiera que sea el lado, por la derecha o por la izquierda, cualquiera que sea el lado por el que se aproximen, llegando incluso dice a tener por completo su vehículo cuando sea preciso y en todo caso cuando sí lo indique la señal correspondiente. Resumiendo, el ceda al paso nos obliga a ceder, no a detenernos si no vienen vehículos, y el stop nos obliga a detenernos siempre, vengan o no vengan vehículos. Detención obligatoria. En este caso, obligación de ceder el paso. Y si no viene nadie, ¿a quién vamos a ceder? Pues está claro, no necesitamos detenernos.
Dice que la señal de ceder el paso obliga a todos los conductores a ceder el paso en la próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproximen. Está claro. Esta señal nos obliga a ceder el paso al incorporarnos ahí a la calzada. Dice que el panel complementario, este que vemos aquí lo vemos más grande, indica la distancia al comienzo del peligro o prescripción. En este caso, el panel preseñaliza la distancia de la detención obligatoria. Quiere decir que allá al fondo hay un stop y nos dice que a 50 metros de aquí tenemos una señal que nos va a obligar a detenernos. Aquí, a 150 metros, nos obliga a ceder, aquí a detenernos, porque aquí hay un stop y nos obliga a detenernos. Eso decíamos antes. En esta intersección, además de la señal vertical de stop, tenemos una marca transversal que obliga a los conductores a detener su vehículo ante la próxima línea, o dice que si no existe, inmediatamente antes de la intersección. Ojo, primero, nuestra obligación es detenernos sin rebasar la marca transversal. Pero ¿qué pasa si no hay marca transversal? Entonces ya nos detenemos directamente donde haya visibilidad. Decíamos antes, dos detenciones. Primero, sin rebasar la marca transversal. Ojo, no es antes de la señal, sino sin rebasar la marca transversal. Y si en ese punto no hay visibilidad, avanzamos otro poco hasta donde haya visibilidad y volvemos a detenernos. Que quede claro, ¿eh? Primero, sin rebasar la marca transversal. Y si no hay suficiente visibilidad, volvemos a avanzar hasta el punto en el que haya suficiente visibilidad y volvemos a detenernos. Eso tiene que quedar claro. Y luego, como en el caso de abajo, puede que no haya marca transversal. Entonces, si no hay marca transversal, nos detenemos ya directamente donde haya visibilidad. Si hay marca transversal, sin rebasarla. Si no la hay, directamente ya donde haya suficiente visibilidad. ¿Queda claro? Y ojo, no respetar el stop, 4 puntitos. Como tenemos 8, nos dejan el carnet tambaleando. Así que mucho ojo con esto, a respetar. Y no respetar porque nos quiten 4 puntos, que hombre, sí que es un problema. Respetar porque es nuestra obligación para evitar accidentes, que es lo importante. Ahora llegamos a una intersección sin señalizar la prioridad. Y dice que en defecto de señal que regule la preferencia de paso, como veíamos anteriormente, con el ceder al paso, con el stop, o con las señales de intersección con prioridad o calzada con prioridad, el conductor está obligado a cederlo, dice, a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos. O sea, como norma general, estamos obligados a ceder el paso a los que salgan por la derecha, como norma general, si la intersección no tiene señalizada la prioridad. Dice que tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada, por esta, frente a los procedentes de otra sin pavimentar, que es esta por donde sale este turismo. Que quede claro, los que circulen por una vía pavimentada tienen preferencia sobre los que se incorporen por una vía sin pavimentar, o también puede ser por un camino privado, aunque ese camino privado esté pavimentado. Resumiendo, como norma general, en una intersección sin señalizar la prioridad, el que sale por la derecha tiene preferencia, salvo que ese vehículo que sale por la derecha lo haga por un camino sin pavimentar o por un camino privado, esté pavimentado o no. Aquí vemos dos situaciones de intersecciones sin señalizar la prioridad. Una es con vía de tranvías. Si en una intersección con vías de tranvías no está señalizada la prioridad, los tranvías tienen preferencia de paso. Pero si en esta intersección hubiera una señal de prioridad, tendrían preferencia los que encontraran la señal de prioridad. Por ejemplo, calzada con prioridad o intersección con prioridad. Pues los vehículos
que encontraran esa señal, por ejemplo, aquí a la entrada, si hubiera esas señales, nosotros tendríamos preferencia sobre los tranvías. Pero si no hay señalización, son los tranvías los que tienen preferencia sobre el resto de los vehículos. Y la segunda situación es esta glorieta. Los vehículos que circulen dentro de la glorieta, como en el caso de este vehículo de color rojo, este vehículo tiene preferencia sobre el que se incorpora, sobre el blanco, porque los que circulan dentro tienen prioridad sobre los que se incorporan. Pero vuelvo a repetir, en glorieta sin señalizar la prioridad. Si aquí dentro de la glorieta hubiera una señal, por ejemplo, este vehículo rojo encontrara un ceda al paso, pues tendría preferencia los que se incorporan. Y hay glorietas que dentro de la glorieta hay señales de ceda al paso. O hay un semáforo intermitente que ya dice el reglamento que indica que podemos pasar con precaución pero cediendo el paso. Esto ya lo tenemos. Situaciones de ese tipo se pueden dar o regulada por semáforos ya directamente. Entonces que quede claro, en una glorieta sin señalizar la prioridad, sin ningún tipo de señales, tiene preferencia el que circula dentro. Pero si está señalizada, hay que hacer caso a las señales. Vamos a ver esta pregunta relacionada con la intersección y la prioridad de los tranvías. Y la pregunta dice, circulamos por una calzada con prioridad y al llegar a una intersección sale por nuestra derecha un tranvía. ¿Tenemos obligación de cederle el paso? Calzada con prioridad y al llegar a una intersección sale por nuestra derecha un tranvía. ¿Tenemos obligación de cederle el paso? Pues está claro que no, porque circulamos con una calzada con prioridad. Se entiende que está señalizada la prioridad. Y entonces hemos dicho antes que si encontramos la señal de calzada con prioridad o intersección con prioridad, que entonces no tienen preferencia los tranvías, la tenemos nosotros. Entonces está claro, los tranvías no siempre tienen preferencia de paso. Los tranvías tienen preferencia cuando la intersección no tiene señalizada la prioridad. Porque si tiene señalizada la prioridad, es el que encuentra la señal de prioridad, como decíamos, calzado con prioridad o intersección con prioridad, los que tienen preferencia de paso. Por lo tanto, la respuesta es B. Los vehículos que circulen por autopista o autovía tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a ella. Los que circulan por autopista tienen preferencia sobre los que pretenden acceder a ella. Pero en la medida de lo posible, estos facilitarán la incorporación a los que pretenden acceder a ella. Nos encontramos ante una intersección sin señalizar la prioridad. Vamos a ver qué vehículo de estos pasa primero. Por ejemplo, aquí no hay ningún vehículo, por lo tanto el vehículo A tiene su derecha libre. Aquí no hay nadie. El primero que pasa es el A, porque al no haber nadie, no tiene que ceder el paso a nadie. Sería el primero. Si quitamos a este vehículo, ¿quién pasa después? El B, porque a la derecha no hay nadie. Y por último sería el C. Este sería el orden. A, B y C. Siempre en el sentido de las agujas del reloj. El A, el B y el C. Primero el A, como decíamos, porque a su derecha no hay nadie. Después el B, porque cuando avanza el A, aquí tampoco hay nadie. Pasa el B. Y por último, el C. Vamos a ver. Ahí está. A, B y C. Ahora vamos a ver una situación parecida a la anterior. Pero el vehículo A gira a la izquierda. Entonces cambia la situación. En principio el vehículo A es el primero que inicia la marcha porque a su derecha no hay ningún vehículo. Es el que en principio puede iniciar la marcha. Pero cuando esté girando se va a encontrar a la derecha a este otro vehículo, al vehículo C. Por lo tanto no puede continuar porque el vehículo C está a su derecha. Al girar el vehículo C está a la derecha del A. Entonces tendría que quedar aquí. Después pasaría el B, porque aquí no hay nadie. Después pasaría el C y por último el primero que inició la marcha. Vamos a ver la situación. Ahí está un conductor prudente que realiza la maniobra tranquilamente. Después pasa el B, el C y por último el primero que inició la marcha. Ese sería el orden de prioridad.
En esta diapositiva vamos a conocer las normas sobre prioridad de paso. Y para empezar, dice que el conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar su marcha o su maniobra ni reemprenderla hasta haberse asegurado de que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad de este. Por ejemplo, aquí estamos nosotros y tenemos obligación de ceder el paso y nos hemos detenido porque venía un vehículo, por ejemplo, pues no podemos continuar hasta que, si viene otro vehículo, no obliguemos a ese conductor a frenar, a desviarse o, como dice ella, modificar bruscamente la trayectoria. ¿Y cómo sabe este conductor que yo le voy a ceder el paso? Eso es muy importante. ¿Cómo sabe este que viene por aquí, que tiene prioridad, que yo le voy a ceder el paso? Dice, y debe mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente va a cederlo. ¿Está claro? Este conductor no puede continuar la marcha o reemprenderla hasta asegurarse de que no obliga a otro conductor a frenar o a desviarse. Pero este que viene por aquí, ¿cómo sabe que este le va a ceder el paso? Pues cuando vea que este conductor, por ejemplo, pues reduce la velocidad. De esa forma sabemos que tiene intención de ceder el paso. Bueno, pues es muy importante. El que se incorpore a otra vía, por ejemplo, como en este caso, y tenga que ceder el paso o detenerse si hubiera un stop, no debe continuar o reemprender la marcha si con ello fuerza al conductor que viene por aquí, que tiene prioridad, a desviarse, a frenar, a realizar una maniobra que puede ser peligrosa. Y este debe comprobar que el que tiene la obligación de ceder el paso se la va a ceder cuando, por su forma de circular, cuando vea que va minando la marcha, por ejemplo, que va frenando, pues le dé una confianza, una cierta confianza de que de verdad va a ceder el paso. Hay un número elevado, considerable, de conductores que por norma pues no respetan y se quieren meter a la fuerza, y eso es peligroso. Eso es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Y dice que aun cuando se goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una intersección o en un paso para peatones o para ciclistas si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, puede quedar detenido de forma que impida la circulación transversal. Aquí vemos que hay conductores que intentan meterse a la fuerza. No podemos meternos en una intersección que a lo mejor con nuestra presencia ahí impidamos la circulación de los demás, ni tampoco en un paso de peatones o en un paso de ciclistas. Esto tiene que quedar claro. Si no podemos rebasar el paso de ciclistas o de peatones o la intersección, nos quedamos hasta que podamos realizarlo. Lo que vamos a ver en esta diapositiva es parecido a lo de la anterior. Y vuelvo a repetir que hay conductores a los que les cuesta mucho respetar. Les cuesta mucho quedarse en su sitio hasta que puedan rebasar la intersección. Y aquí vamos a ver lo que dice el reglamento, que todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo, como puede ser esta, y su situación constituya un obstáculo para la circulación, deberá salir de aquella sin esperar a la que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido. Hay veces que siguen avanzando aunque el semáforo haya cambiado y se quedan en el medio. Pues no pueden quedarse en el medio. No pueden quedarse en el medio. ¿Qué dice aquí? Que si constituye un obstáculo para la circulación deberá salir de aquella sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar. Siempre que al hacerlo, claro, no entorpezca la marcha de otros. Pero abandonar, no quedarse en el medio, porque si se queda en el medio, al final no pasa nadie. Hay tramos de la vía en los que, por su estrechez, pues no caben dos vehículos a la vez. Claro, uno de ellos tiene preferencia. ¿Cuál de ellos pasa primero? Pues dice que en los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos, claro, que circulan en sentidos opuestos, donde no haya señalización al efecto, tendrá derecho de preferencia el que hubiere entrado primero. Vamos a ver, un estrechamiento, un puente muy estrecho,
en el que no caben dos vehículos a la vez. ¿Qué pasa? ¿Quién pasa primero? Pues dice que en caso de duda sobre dicha circunstancia tendrá la preferencia el vehículo con mayores dificultades de maniobra, de acuerdo, claro, con lo que se determina en el artículo 62. Entonces vamos a ver, en la diapositiva siguiente vamos a ver qué vehículos pasan primero, suponiendo que en un estrechamiento se encontraron allí y solo uno pudiera pasar. Decimos aquí que en caso de duda tendrá preferencia el vehículo con mayores dificultades. Bueno, pues vamos a verlo. Sin perjuicio de lo que pueda ordenar el agente de la autoridad, o en su caso, indicar el personal de obras y el de acompañamiento de vehículos especiales, o en régimen de transporte especial, el orden de preferencia entre los distintos tipos de vehículos cuando uno de ellos tenga que dar marcha atrás será el siguiente. Vehículos especiales y en régimen de transporte especial que excedan de las masas o dimensiones establecidas en las normas reguladoras. Esos vehículos que vemos enormes, que casi no caben, bueno, pues esos pasarían primero porque en un lugar estrecho, si tiene que dar marcha atrás, lo tendría muy difícil. Estos pasarían en primer lugar. En segundo lugar, conjunto de vehículos, excepto los contemplados en el párrafo D, que veremos después, que son los turismos con remolque de hasta 750 kilos. En tercer lugar, los vehículos de tracción animal. Mira que es difícil dar marcha atrás a un burro. Es tan animal que no es capaz muchas veces, por eso le llaman burro. Entonces es muy difícil. Por lo tanto, esto es en tercer lugar. En cuarto lugar, turismos que arrastren remolque de hasta 750 kilos de masa máxima autorizada, que es lo que decíamos antes, y autocaravanas. En quinto lugar, vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros. En sexto lugar, camiones, tractocamiones y furgones. En séptimo lugar, turismos y derivados de turismos. Vemos cómo cada vez los vehículos son menos complicados si tienen que dar marcha atrás. Por ese motivo, en primer lugar, empiezan con los vehículos más complicados y a medida que vamos avanzando, los vehículos vemos que tienen menos complicación para dar marcha atrás, como es un turismo o un derivado de turismo. Vehículos especiales que no excedan de las masas o dimensiones establecidas en las normas reguladoras de los vehículos y también cuadriciclos y cuadriciclos ligeros. Vehículos de tres ruedas, motocicletas con sidecar y ciclomotores de tres ruedas. Y por último, pues las motocicletas, ciclomotores de dos, de tres ruedas, bicicletas, en fin, estos que nos bajamos de ellos, los cogemos de la mano y se acabó el problema. Bueno, pues este sería el orden con arreglo a la dificultad que el vehículo tiene para dar marcha atrás. Ahora vemos que los dos vehículos son del mismo tipo. Y dice que cuando se trata de vehículos del mismo tipo o de supuestos no enumerados, la preferencia de paso se decidirá a favor del que tuviera que dar marcha atrás mayor distancia, y en caso de igualdad, del que tenga mayor anchura, longitud o masa máxima autorizada. Aquí vemos un estrechamiento por obras, y cuando en una vía se esté realizando obras de reparación, los vehículos, caballerías y toda especie de ganado marcharán por el sitio señalado. Siempre que sea posible, se permitirá el paso por el trozo de la vía en reparación a vehículos de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento y de asistencia sanitaria. Al llegar al estrechamiento nos situaremos detrás del vehículo llegado con anterioridad. Está claro, como aquí vemos. No vamos a ser los listillos y ponernos los primeros. Aquí vemos al ciudadano de la paleta que ha echado el alto a los vehículos. Por la parte de atrás de la paleta se verá el stop. Ha parado el primero y detrás el segundo. Es lo que hay que hacer, no ser los listillos de turno. Dice que los usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del paso de vehículos. Está claro. Los usuarios están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del paso de vehículos. Aquí vamos a ver un estrechamiento, concretamente son dos puentes, debidamente señalizados. Y dice que el orden de preferencia de paso por puentes u obras de paso cuya anchura no permita el cruce de vehículos se realizará conforme a la señalización que lo regule. Está claro. A la vista de esta señal, ¿quién tiene preferencia? Nosotros, la flecha blanca,
nos da preferencia a nosotros. Y este tractor nos tiene que ceder el paso a nosotros. La señal indica que nosotros tenemos preferencia de paso. Al otro lado tienen esta señal. Esta es la que vemos aquí por la parte de atrás. ¿Qué le dice al tractor? Que nos tiene que ceder el paso a nosotros. Dice, en caso de encuentro de dos vehículos que no se pueden cruzar en puentes u obras de paso, en uno de cuyos extremos se hubiera colocado la señal de prioridad en sentido contrario a la velocidad del paso, habrá de retroceder para dejar pasar al otro. Es esta situación. Si nosotros nos metemos aquí ahora, como viene un vehículo de frente, estamos obligados a dar marcha atrás. Que quede claro, ¿eh? Que quede claro. Habrá de retroceder para dejar pasar al otro. A la vista de esta señal, si nos hemos metido en este estrechamiento, tenemos que retroceder porque tiene preferencia el otro vehículo. Y esto ocurre en aquellos estrechamientos debidamente señalizados, porque si no hay señalización, seguiremos el orden que veíamos anteriormente. Se consideran tramos de gran pendiente cuando la inclinación mínima sea del 7%. Y en estos tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el artículo 60, la preferencia de paso la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente, o sea, el que sube, salvo si éste, dice, pudiera llegar antes a un apartadero establecido al efecto. Pero si no, está claro, la preferencia la tendrá el que sube. Dice, en caso de duda sobre dicha inclinación de la pendiente o la distancia al apartadero, se estará a lo establecido en el artículo 62. Se entiende, como decíamos, por tramos de gran pendiente, los que tienen una inclinación mínima del 7%. Aquí tiene un 10, quiere decir que está dentro de esos tramos considerados de gran pendiente. A partir del 7% se consideran tramos de gran pendiente y el conductor que sube tiene preferencia sobre el que baja. El artículo 62 hace referencia al orden de preferencia en ausencia de señales en estrechamientos donde dos vehículos no caben a la vez. Era ese orden de preferencia cuando llegaba a la vez, por ejemplo, un camión y un turismo. ¿Quién pasaba primero? Pues el camión, porque tiene más dificultad. Bueno, pues ahí va. Hace referencia precisamente a esos casos. Vamos a ver esta preguntita. Si llegan a la vez dos turismos a un tramo de la vía en el que por su estrechez no es posible el paso simultáneo de los dos vehículos, ¿cuál de ellos tendrá que dar marcha atrás? Dice, en un tramo en el que no es posible el paso simultáneo de los vehículos, ¿cuál de ellos tiene que dar marcha atrás? Se entiende que son dos turismos, o sea, no es un camión y un turismo o un camión grande y un vehículo pequeño, no, dos turismos, pero no caben los dos. ¿Cuál de ellos tiene que dar marcha atrás? El que haya entrado primero, el que tenga que dar marcha atrás menor distancia o el que tenga que dar marcha atrás mayor distancia. Pues está claro. ¿Cuál dará marcha atrás? El que tenga menor distancia. Pasará primero el que tenga mayor distancia y dará marcha atrás el que tenga que recorrer menor distancia. Respuesta B. Y ahora vamos a cruzar un paso a nivel, puente móvil, túnel, y dice el reglamento que todos los conductores deben extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida al aproximarse a un paso a nivel, a un puente móvil. Por debajo de la mínima, ojo. Los usuarios que lleguen a un paso a nivel o a un puente móvil y lo encuentren cerrado o con la barrera o semibarreras en movimiento, deberán detenerse uno detrás de otro en el carril correspondiente hasta que tengan paso libre. Uno detrás de otro. No vayamos a ser los listillos de turno, que nos colemos ahí como hacen algunos, siempre quieren ser los primeros. Hay que ser más respetuosos con los demás. Y veremos cómo todo funciona mejor. Y el cruce de la vía férrea deberá hacerse sin demora, quiere decir, sin entretenerse, habiéndose cerciorado de que no existe riesgo de quedarse inmovilizado dentro del paso a nivel. Está claro, porque eso es peligroso. Hay que asegurarse, hay que mirar. En la diapositiva anterior decíamos que había que mirar. Está claro, aunque sea un paso a nivel
con barreras. En este caso, ¿qué indica esta marca vial? Paso a nivel, no dice si es con o es sin. Lo que pasa es que luego hay señales que nos indican si es con barreras o sin barreras. Pero en principio, antes de llegar al paso a nivel, la observación es necesaria, es imprescindible. Mucho ojo. Y si es sin barreras, con mayor motivo. Con barreras incluso puede fallar el mecanismo. Por eso nunca hay que fiarse y hay que mirar. La observación es necesaria. Pero si es sin barreras, todavía mucho más. Por ejemplo, esta señal, paso a nivel sin barreras. ¿Qué dice esta? Doble vía, sin barreras de doble vía. ¿Qué ocurre? Que puede que pase un tren, nos fiemos, venga otro del otro lado y al cruzar nos atropelle. Esta señal dice que hay un puente móvil. Claro, aquí, por ejemplo, pues es difícil porque no hay ni agua. Pero, por ejemplo, hay ciudades como Ámsterdam que tiene muchos canales y cuando pasa un barco se levanta. Entonces, hay una barrera, igual que en el paso a nivel. Hay una barrera que se baja para que los vehículos no entren, porque si no, al levantarse el puente puede ser peligroso. En este caso es paso a nivel sin barreras. La máquina del tren representa sin barreras y este es con barreras. Tiene la barrera pintada paso a nivel con barreras. Y como decíamos, en este caso es un paso a nivel sin barreras, aquí de una sola vía y aquí de más de una vía. Como decíamos, extremando la precaución por si acaso se escapa un tren después de pasar otro y nos atropella. Está claro. ¿Y qué indican las balizas? Pues si os dais cuenta, la inclinación de las bandas va hacia la calzada. Diríamos que forma una V si hacemos este trazado. Por lo tanto, esta no puede ir al otro lado. Puede ser una pregunta que dijera ¿en qué lado de la vía se encuentra esta baliza? Pues vemos la inclinación de las bandas y podemos saber que tiene que estar en el lado derecho. Esta no podría estar en el lado izquierdo. Ahora vamos a pasar por túneles y pasos inferiores. Y si encontramos, por ejemplo, semáforos o paneles de mensaje variable, aquí por ejemplo vemos semáforos o paneles de mensaje variable, que son esos paneles luminosos que nos van informando de lo que ocurre en el túnel, pues hay que hacernos caso o también seguir las instrucciones que a través de la megafonía nos van a dar los que controlan el interior del túnel. En los túneles modernos, la megafonía, si llevamos la radio puesta, se puede escuchar a través de la radio y nos van a decir qué ocurre, si hay un accidente o nos tenemos que inmovilizar por la causa que sea. Bueno, pues tenemos que seguir esas instrucciones, bien de los semáforos que hay a la entrada. Aquí, por ejemplo, pues los semáforos están verdes. Pero ¿qué pasaría si estos semáforos estuviesen en color rojo? Pues que hay que parar. ¿Por qué? Algo pasa en el túnel. Ha habido un accidente o por alguna causa no se puede penetrar en él. ¿Habrá algún problema? Claro, pues nos quedamos aquí. O lo mismo, como decíamos, si nos informan a través de los paneles de mensaje variable con lo que ocurra dentro. Por lo tanto, hay que hacer caso a la señalización y a la megafonía. Y cuando no se pretenda adelantar, deberá mantenerse en todo momento, dice, una distancia de seguridad con el vehículo precedente, o sea, el que nos precede, el que va adelante, de al menos 100 metros o un intervalo mínimo de 4 segundos. Y en el caso de los vehículos de masa máxima autorizada superior a 3.500, 150 metros o 6 segundos. ¿Cómo podemos calcular esto? Pues vamos a imaginar, cuando el vehículo que nos precede entra en el túnel, empezamos a contar nosotros. Y si cuando llegamos ahí justo hemos contado, o más o menos, esos 4 segundos, es que dejamos la separación reglamentaria. Hay que tener en cuenta que en los túneles es peligroso si ocurre algo. Por lo tanto, hay que extremar la precaución, reducir la velocidad y hacer caso a las órdenes que nos den a través de la señalización o de la megafonía. Como regla general, siempre que sus trayectorias se corten, los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos en la calzada y en el arcén respecto a peatones y animales, salvo en los casos enumerados a continuación. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos respecto a los peatones, salvo en los casos siguientes: en los pasos para peatones debidamente señalizados, cuando el vehículo cruce un arcén por el que están circulando peatones que no disponga de zona peatonal. Al cruzar también tienen preferencia los peatones.
Y lo mismo ocurre cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, como por ejemplo este caso. Aunque no exista paso de peatones, si al girar para entrar en otra vía hay peatones cruzando, tienen preferencia. Y seguimos con la prioridad de los conductores sobre los peatones. Dice que en las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas. Entonces vemos que esa prioridad que tienen los conductores sobre los peatones acaba cuando los peatones tienen preferencia sobre los conductores. También deberán ceder el paso a los peatones que vayan a subir o bajar o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros en una parada señalizada como tal cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo. Hay veces que entre la zona destinada a los peatones para subir y bajar de los vehículos de servicio público, por ejemplo un autobús o tranvía, pues hay un espacio por donde circulan los vehículos y entre ese refugio donde suben y bajan los viajeros y la acera pueden circular vehículos. Bueno, pues es aquí precisamente al punto que hace referencia el apartado A. Dice, los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros en una parada señalizada como tal, cuando se encuentre entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo. Y también a las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas. Antes hablábamos de la preferencia de paso de los peatones en determinados lugares sobre los vehículos, y ahora son los ciclistas. Y para empezar, dice que los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor cuando circulen por un carril bici, como vemos aquí, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizado. Y también cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor gire a la derecha o a la izquierda en los supuestos permitidos y haya un ciclista en sus proximidades. Y por último, cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta. Vamos a ver, cuando circule un grupo de ciclistas, no solamente hay que dejar pasar al primero, porque hay conductores inquietos que cuando pasa el primero se meten y claro, tiran al pelotón. Está claro, hay que dejar el primero y a todo el pelotón, a todo el grupo. En diapositivas anteriores hablábamos de la prioridad de los peatones y ciclistas sobre los conductores de vehículos. Ahora les toca a los animales. ¿Cuándo tienen preferencia de paso los animales sobre los vehículos? Pues en las cañadas debidamente señalizadas. También cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista paso para estos. También cuando el vehículo cruce un arcén por el que circulen animales que no dispongan de cañada. Y aquí tenemos la fotografía. La señal de peligro, si va sola, sin este panel complementario de cañada, no les da prioridad a los animales. Para que los animales tengan preferencia en la cañada y puedan cruzar la calzada, tiene que existir debajo de la señal este panel complementario. Aquí pone, por ejemplo, cañada Real Merina. Bueno, pues tiene que haber este panel complementario en el que indique cañada. Aquí dice que las cañadas o pasos de ganado de carácter general se señalizarán por medio de paneles complementarios, que es este que vemos. Y ahora vamos a ver la prioridad entre vehículos. Para empezar, dice que tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de urgencia, bien sean públicos o privados. Una ambulancia puede ser pública o puede ser privada, cuando se hallen en servicio de tal carácter. Podrán circular por encima de los límites de velocidad y estarán exentos de cumplir otras normas y señales en los casos y en las condiciones que se determinan en esta sección. Los conductores de los vehículos destinados a los referidos servicios harán uso ponderado de su régimen especial únicamente cuando circulen en prestación de un servicio urgente y cuidarán de no vulnerar la prioridad de paso en las intersecciones de vías o las señales de los semáforos, sin antes adoptar extremadas precauciones hasta cerciorarse, hasta asegurarse que no existe riesgo de atropello a peatones y de que los conductores de otros vehículos han detenido su marcha o se disponen a facilitar la suya.
Quiere decir que un vehículo de urgencia no se puede meter de golpe, por ejemplo, en un cruce en el que está lleno de vehículos o en algunos casos peatones, sin antes asegurarse de que esos vehículos o esos peatones se han dado cuenta de que viene ese vehículo de urgencia y se paran o le dejan pasar. Los vehículos prioritarios advertirán su presencia por medio de la señalización simultánea de la señal luminosa y la acústica, o sea, la sirena y esa señal intermitente. Las dos. Dice, advertirán su presencia por medio de la señalización simultánea, o sea, las dos a la vez, luminosa y acústica. Por excepción, dice, a lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán utilizar la señal luminosa aisladamente cuando la omisión de las señales acústicas especiales no entrañe peligro para los demás usuarios. Está claro, vamos a imaginar un vehículo que va por ahí a un pueblo que está perdido, que no hay circulación en la carretera. ¿Para qué va a ir haciendo ruido? Au, 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 si no hay nadie en la carretera. ¿Para despertar a las codornices y a las perdices que están por el campo? Pues no, no hace falta. Solo con la luminosa es suficiente. Eso sí, cuando llegue al pueblo, pues tendrá que poner las dos señales, la acústica y la luminosa, para que todo el mundo se entere que llega. Podrán circular por encima de los límites de velocidad y estarán exentos de cumplir otras normas y señales. No están exentos de cumplir todas las normas y todas las señales, ojo, que quede claro. Pero en ningún caso se pueden saltar las órdenes y señales de los agentes. Vamos a decir que estas son sagradas, ¿eh? Respeto total a las órdenes y señales de los agentes. Y cuando circulen por autopista o autovía en servicio urgente y no comprometan la seguridad de ningún usuario, podrán dar media vuelta o marcha atrás, circular en sentido contrario correspondiente a la calzada, siempre que lo hagan por el arcén, o también podrán penetrar en la mediana o en los pasos transversales de esta. Pero está claro, por emergencia, estos vehículos pueden circular marcha atrás o dar media vuelta, circular en sentido contrario al que llevaba en la calzada, pero ojo, por el arcén y sin poner en peligro la seguridad de los demás. Eso tiene que quedar claro. Y en cuanto al comportamiento de los demás conductores respecto de los vehículos prioritarios, pues está claro. Tan pronto como perciban las señales especiales, como decíamos, acústicas y luminosas, de estos vehículos, ¿cuál es la obligación de los conductores? Pues dice aquí que los demás conductores adoptarán las medidas adecuadas, según las circunstancias, está claro, del momento y el lugar, para facilitarles el paso. Eso está claro. Obligación de los conductores de facilitarles el paso, apartándose normalmente a su derecha o detenerse si fuera preciso. Está claro, nos tenemos que apartar y, si fuera necesario, detener el vehículo. Y cuando un vehículo de policía que manifiesta su presencia se sitúa detrás de cualquier otro vehículo, ojo, por ejemplo, la Guardia Civil, se sitúa detrás de nosotros y activa además un dispositivo de emisión de luz amarilla hacia adelante de forma intermitente o destellante, el conductor de este vehículo, está claro, de nuestro vehículo, deberá detenerlo con las debidas precauciones en el lado derecho delante del vehículo policial, en un lugar, lógicamente, donde no genere mayores riesgos o molestias para el resto de los usuarios, y permanecerá en su interior. En todo momento, el conductor ajustará su comportamiento a las circunstancias que imparta la gente a través de la megafonía. Quiere decir que cuando miremos al espejo y veamos que detrás de nosotros viene un vehículo policial con esas luces que veíamos ahí de color amarillo hacia adelante en forma intermitente o destellante, nuestra obligación es detener el vehículo con las debidas precauciones en el lado derecho, delante del vehículo policial, en un lugar donde no genere mayores riesgos o molestias para el resto de los usuarios, y permaneceremos dentro del vehículo, en el interior, sin bajarnos. Y a través de la megafonía, los agentes nos dirán si nos pasa algo. O, si nos pasa algo, si es que estamos inmovilizados. Esto puede ocurrir. Y si vamos circulando, pues lógicamente, si nos han mandado parar, sea por algún motivo. Pues una vez inmovilizados, nos quedamos dentro del vehículo y esperamos las órdenes de los agentes a través de la megafonía. Y ellos nos dirán lo que quieren. Y ahora vamos a ver un vehículo no prioritario
que puede convertirse en un vehículo de servicio de urgencia. Por ejemplo, llama a la vecina: oye, mira que mi marido está muy malo, que me lo tienes que llevar al hospital. Montamos en el coche y al hospital con él. Ese vehículo en ese momento se ha convertido en un vehículo de urgencia, porque está cumpliendo con ese servicio. Hace ya bastantes años, a las 8 de la mañana, una vecina, había salido yo hacía 5 minutos de casa, si no me toca a mí, le tocó a mi hermano. Llama a la puerta corriendo la hermana que está a punto de dar a luz. La metieron en el coche y en un bache dio a luz dentro del coche. Os podéis imaginar qué problema para mi hermano, que en la vida se había visto en otra, claro. Bueno, pues realmente ocurrió eso. Dio a luz en un coche nuestro. Bueno, pues esto puede ocurrir y a mí me han pasado más cosas. Por ejemplo, dando clase, casi se me muere una alumna una vez y lo mismo, pero nadie nos hacía caso. Sacamos el pañuelo, como vamos a ver, tocábamos el claxon, todo lo que dice aquí lo hacíamos nosotros. Pero la gente nos miraba como diciendo: mira, esto es de la autoescuela, la que va montando. En fin, que además de pasarlo mal, no nos hacía ni caso. Dice que si, como consecuencia de circunstancias especialmente graves, como comentaba, el conductor de un vehículo no prioritario se viera forzado, sin poder recurrir a otro medio, a efectuar un servicio de los normalmente reservados a los prioritarios, procurará que los demás usuarios adviertan la especial situación, utilizando para ello el avisador acústico en forma intermitente y conectando la luz de emergencia. Si se dispone de ella, ahora los turismos todos llevan señal de emergencia, obligatoriamente tienen que llevarla, o agitando un pañuelo o procedimiento similar. Está claro. De esta forma indicaremos que vamos en servicio de urgencia, pero ya os cuento lo que me ocurrió a mí, que con el pañuelo, con la señal acústica, con la señal de emergencia, con todo, y nos miraban por encima del hombro. Deberán respetar las normas de circulación, sobre todo en las intersecciones, y los demás usuarios de la vía darán cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 que veíamos antes. Está claro. Se apartarán normalmente a su derecha o donde se pueda, deteniéndose si fuera preciso. Esa es la obligación del resto de los conductores en estas situaciones. Y vamos ya con la evaluación final del tema. Vamos a ver la primera pregunta. Así, a la vista de la fotografía, ¿qué creéis? ¿Que este conductor, este turismo que sale por la derecha, tiene preferencia? ¿Sí o no? Pues vamos a ver. Si este vehículo sale por un camino sin pavimentar, tiene que ceder el paso a los que circulan por la vía pública. Pero si este conductor sale por un camino de uso público pavimentado, tiene preferencia de paso. Que quede claro. Si sale por un camino pavimentado, tiene preferencia de paso porque sale por la derecha. Hay que olvidarse de esa idea generalizada, todavía muchas personas, que la carretera general que dicen en los pueblos tiene preferencia. Pues de eso nada. El que sale por la derecha, siempre que esté pavimentada, tiene preferencia. Pero si está sin pavimentar o es un camino de uso público, esté como esté, pavimentado o no, en ese caso tienen que ceder ellos el paso. Vamos a ver la pregunta. ¿Tenemos que ceder el paso al vehículo que sale por la derecha? Pues está claro lo que dice la respuesta B. No, si sale por un camino sin pavimentar. Está claro. Vamos con la siguiente. ¿Se ha detenido correctamente el camión? Marca transversal. Ahí es donde hay que detenerse. No delante de la señal, ojo. Entonces está bien. Sería la respuesta A, sí. La B dice, no. Tenía que haberse detenido delante de la señal. Pues no, no es delante de la señal. Es sin rebasar la marca transversal, que quede claro. Ojo, y si ahí, donde está el camión, no hay visibilidad, otra vez tendría que avanzar hasta donde hubiese suficiente visibilidad y se detendría otra vez. Así de claro. La señal indica A.
que circulamos por una carretera con prioridad. B, que circulamos por una vía con prioridad. Y C, que llegamos a una intersección con prioridad. ¿Es carretera con prioridad? ¿Es vía con prioridad? ¿O es intersección con prioridad? Pues está claro, no es carretera con prioridad ni vía con prioridad, es intersección con prioridad. Ahí delante del camión hay un cruce de vías y nosotros, que encontramos la señal, somos los que tenemos preferencia sobre los que cruzan la vía. ¿Queda claro? Es intersección y no carretera o vía con prioridad. Vamos con la siguiente. Llegamos a una intersección sin prioridad con vías para tranvías, como vemos aquí. ¿Quién pasará primero? ¿Los tranvías o nosotros? ¿Cómo está la intersección? Es una intersección sin prioridad. Entonces, si es una intersección sin prioridad, ¿quién tiene preferencia? Los tranvías. Si la intersección tuviera señalizada la prioridad, pasaría el que encontrara la señal de prioridad. Una de ellas podría ser esta, intersección con prioridad. Quiere decir que si nosotros aquí al llegar encontráramos esta señal, tendríamos preferencia sobre el tranvía. Esta o la de calzada con prioridad, una de las dos. Entonces nosotros pasaríamos primero. Pero como la intersección no tiene señalizada la prioridad, pasa primero el tranvía. Respuesta B. ¿Qué indica la señal? A, que tenemos preferencia en todas las intersecciones. Y B, que tenemos preferencia solo en la primera intersección. Es en todas, a partir de la señal, en todas las intersecciones, hasta que encontremos la de fin, de calzada con prioridad, esa que lleva aquí esta banda en diagonal, cruzada. Ahí acabaría la prioridad. Hasta ese momento, preferencia en todas las intersecciones. Aquí tenemos una glorieta. ¿Quién tiene preferencia en la glorieta sin señalizar la prioridad? Por ejemplo, aquí tenemos un vehículo rojo y otro blanco que entra. Si no tiene señalizada la prioridad, el que circula dentro, que sería el rojo, tendría preferencia sobre el vehículo blanco. ¿Quién tiene preferencia? Los que se incorporan por la derecha, los que acceden a ella o los vehículos que circulan dentro de ella. Pues preferencia, la respuesta C, los que circulan dentro de ella. El rojo tendría preferencia sobre el blanco, pero siempre que no tenga señalizada la prioridad. ¿Qué indican las marcas viales? Estas que vemos. ¿Un paso para peatones o un paso para ciclistas? Pues la cosa está clara, es un paso para ciclistas en el que gozan de preferencia. Y vamos con la segunda. Dice, si al entrar en un puente en el que solo cabe un vehículo nos encontramos con otro turismo y uno de ellos tiene que circular marcha atrás, ¿cuál de ellos pasará primero? Pues está claro, si son dos turismos, tiene preferencia el que haya entrado primero. Ni más ni menos, ¿eh? Otra cosa sería un camión y un turismo. ¿Cuál de ellos? Pues hombre, el camión, como tiene más problemas al dar marcha atrás, pasaría primero el camión. Pero como son dos turismos, el que hubiera entrado primero. A la vista de la señalización, los conductores deben A. Seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del tráfico. O B. Continuar porque no viene ningún vehículo cerca. Aquí tenemos a un agente. Pues seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del tráfico. Respuesta A. Según la señalización existente debemos saber A. Que si al entrar en paso estrecho nos encontramos con otro vehículo, debemos retroceder. Eso dice esta señal, ¿eh? Que si entramos dentro del puente y viene otro vehículo, nuestra obligación es retroceder, porque está bien señalizado. No es como en la diapositiva anterior, que hablábamos de prioridad en un paso estrecho sin señalizar, pero es que ahora está señalizado. Por lo tanto, los que vienen en sentido contrario tienen preferencia sobre nosotros. Por lo tanto, debemos retroceder. Respuesta A. ¿Quién pasará primero?
A, el tractor, nosotros o el que llegue antes, porque la señal ni prohíbe ni obliga. La señal está bien clara. Nos da preferencia a nosotros. Por lo tanto, ¿quién pasará el primero? Nosotros. Nosotros que vamos para allá. El tractor viene en sentido contrario y la flecha roja le dice, que estará aquí en esta, que tiene que ceder el paso a los que vienen en sentido contrario. Por lo tanto, nosotros que vemos la flecha blanca tenemos preferencia. ¿Qué debemos hacer a la vista de la situación? Vamos a ver, paso a nivel, movimiento. Continuar porque la barrera está en movimiento o detenernos. Detenernos. Mientras la barrera esté en movimiento, debemos detenernos y permanecer detenidos hasta que haya levantado totalmente. Eso tiene que quedar claro. ¿Qué debemos hacer al llegar al túnel? Pues vemos que los semáforos están en verde. ¿Qué hay que hacer? En este caso, continuar. Pero si estos semáforos estuvieran de color rojo, ¿qué haríamos? Pues detenernos. Entonces hay que hacer caso a la señalización existente y si el semáforo se pone de color rojo, detenernos antes de penetrar en el túnel. Puede que haya ocurrido algo y por eso desde el centro de control del túnel pone el semáforo de color rojo para que nadie penetre en el túnel por lo que pueda pasar. O sea que sería la respuesta A. Y vamos a ver la segunda pregunta. Giramos a la derecha y al entrar encontramos peatones cruzando, como vemos en la fotografía. ¿Qué debemos hacer? Pues ceder el paso a los peatones que se encuentran cruzando la calzada en este momento como vemos. Porque la B dice ceder el paso a los peatones solo si hay paso de peatones. Pues no. Aunque no haya paso señalizado, los peatones tienen preferencia si al volver los encontramos en la calzada. Respuesta A. Como norma general, ¿cómo advertir a su presencia un vehículo en servicio de urgencia? Pues con las señales ópticas y acústicas conjuntamente, lo decíamos, como norma general con las dos. Solo con la acústica en ningún caso tiene preferencia. Y solo con la luminosa sí cuando no haya peligro, pero como norma general con las dos. Eso sí, la ambulancia circula por una carretera en la que no hay peligro y puede circular solo con la señal luminosa, pero solo con la acústica no. Pero como norma general con las dos, acústicas y luminosas conjuntamente. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Puede un vehículo de urgencia circular en sentido contrario? Pues lo veíamos en la última parte del tema. Pues lo podía hacer por el arcén sin comprometer la seguridad de otros usuarios, pero lo podía hacer cuando, por ejemplo, hay un accidente en un lugar determinado y volviendo por el arcén en sentido contrario hasta el próximo cambio de sentido, llega antes que si va al siguiente en el sentido de la marcha que puede estar a 10 o 20 kilómetros. En ese caso, excepcionalmente, puede circular por el arcén en sentido contrario, pero como decíamos, siempre que no comprometa la seguridad de los demás. Y aquí acabamos el tema.